Buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy contento otra vez de estar aquí. Muchas gracias a la Federación por la invitación. Y bueno, pues espero durante esta siguiente hora ayudaros un poquito en vuestra formación como entrenadores, ayudaros a, bueno, pues a conocer los sistemas de juego desde una perspectiva diferente a la que los habéis conocido, poder aportaros 3, 4 detallitos que os llevéis y que podáis poner en práctica. Imagino que como en el clínica anterior es un grupo de entrenadores muy heterogéneo el que estáis aquí, sobre todo nivel 1, nivel 2, pero también entrenadores senior, incluso gente de otras disciplinas deportivas que también sé que se unen. Entonces, a diferencia del clínica anterior, que sí que podíamos extraer algo más de información para categorías de formación, este clínica al tratarse de sistemas ofensivos pues está bastante focalizado en el baloncesto senior o baloncesto de rendimiento. No significa que no haya detalles que podáis ir sacando y aplicando en categorías de base, pero es cierto que va a ser más complejo y más difícil. Aunque la información del clinic estará muy focalizada en esa temporada, pero que son conceptos que he ido trabajando conjuntamente con el resto del staff técnico en el que he estado tanto en selección española, en selección de Madrid, en otros equipos de cantera de otros clubes y bueno, al final, como os pasará a todos vosotros, somos un poco la suma de lo que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces considero que aunque lo que os vaya a transmitir esté muy orientado a esa temporada, pero que sí que es un poco una suma de de todo el bagaje que he ido sumando anteriormente. Así que ya sin enrollarme mucho más, vamos a compartir pantalla. ¿Me decís, por favor, si veis la presentación? Sí. Sí, Vale, sí. perfecto. Fenomenal. Pues nada, vamos allá. Una vez hecha la presentación, ahora os comentaré un poquito los objetivos de la charla muy rápidamente y pasaremos a una parte en la que abordaré la filosofía y metodología de trabajo de los sistemas ofensivos desde mi emprendimiento. Y desde ahí ya abordaremos el tema en concreto, que lo he dividido en 3 bloques. Y en cada uno de los bloques, al finalizar, daremos paso a una sesión o a un turno de preguntas y respuestas, que me encantaría que fuera lo más interactivo posible. Cuantas más preguntas haya, mejor. Y si tengo que acortar el contenido que traigo por responder preguntas, yo encantado. Y ya sé que en estos clinics tan masivos y tan multitudinarios a veces da un poco de corte preguntar, pero una de las cosas que te da la experiencia es saber que es mejor preguntar y quitarse la duda y que no hay ninguna pregunta que sea absurda de por sí, porque bueno, es una cuestión de experiencia y de bagaje y habrá cosas que no sepáis y que yo estaré encantado en responderos si las sé y no significa absolutamente nada, porque habrá muchas otras que sería al revés el tema. Así que por favor, no os cortéis y preguntad todo lo que necesitéis, ¿vale? Y prefiero hacerlo así de ir metiendo turnos de preguntas porque yo creo que si aguantamos todas hasta el final, luego seguro que muchas se quedan en el tintero y que además es más rollo escucharme a mí del tirón. Los objetivos básicamente son, en primer lugar, definir la filosofía y la metodología de trabajo con la que yo he tenido experiencia para implantar sistemas ofensivos. Ya os digo que más orientado al trabajo en el alto rendimiento. Digo más orientado al trabajo en alto rendimiento no ni siquiera por el nivel de complejidad de lo que vamos a ver, sino porque en el alto rendimiento se tiene y se dispone de un tiempo de trabajo a la semana que probablemente en otras categorías no se tenga, ¿no? Entonces es básicamente lo que te da la oportunidad de trabajar de una manera más profunda y más detallada en todo. A partir de ahí os voy a presentar un poco el equipo con el que trabajamos en la temporada 2021, que bueno, para los que seáis aficionados a la Liga Endesa, pues probablemente os sonará, y a los que no, pues os daré unas pequeñas pinceladas de cómo era el equipo, porque es importante a la hora de concebir por qué hicimos los sistemas de esa manera. Y a partir de ahí pues veremos ejemplos concretos, no todos, porque sería cuestión no de un clinic, sino a lo mejor de 10, pero veremos los sistemas básicos y los conceptos que elegimos en aquel momento para jugar con ese equipo determinado. Adri, me dice si se me pierde el sonido, en algún momento, o cualquiera de los asistentes. Sí, sin problemas, tranquilo. Vale, pues a ver, cosas importantes para mí a nivel de filosofía de trabajo cuando estás incorporando a tu equipo un abanico o un bagaje de sistemas ofensivos, ¿vale? Para mí, lo fundamental es saber para quién juegas un sistema. Es decir,
Yo cometía muchas veces el error hace años de, bueno, establecer a veces sistemas con diferentes opciones y que todos los jugadores tuvieran participación y oportunidad de romper el sistema y oportunidad de generarse ventajas en un momento determinado. Y creo que cometía el error de ser demasiado flexible. Lo que la experiencia me dice a mí, y no tiene por qué ser lo mismo que lo que os dice alguno de vosotros, por supuesto, faltaría más, pero lo que a mí me dice la experiencia es que los sistemas ofensivos tienen que ir lo suficientemente delimitados como para saber dónde queremos poner el balón como fin último y quién o quiénes tienen que acabar el sistema, ¿vale? ¿Para quién lo jugamos? Para mí es un punto fundamental. Cuando estamos hablando de meter sistemas ofensivos en un equipo a lo largo de una temporada, para mí es importante también buscar un equilibrio entre lo bien que haces los sistemas y cuántos sistemas tienes. Entonces, ahora vais a ver y os voy a enseñar un mapa, en un mapa conceptual, digamos, un ejemplo de todos los sistemas que teníamos en esa temporada. Os van a aparecer un montón. Lógicamente, los que trabajéis en categorías senior con equipos de categorías, por ejemplo, autonómicas, como me pasaba a mí hace años también, pues probablemente no tengáis ni la mitad, pero ya os he dicho que que radica mucho en el tiempo de trabajo disponible que tienes, ¿no? Al final, un equipo de ACB como en el que estaba yo en Estudiantes, pues entrenábamos muchos días doble sesión, acumulando hasta 4 o 5 horas de trabajo diario, más sesiones de vídeo, etcétera, etcétera, con lo cual tienes mucho tiempo para abordar muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante tener recursos suficientes o armar al equipo tácticamente para que tenga recursos suficientes, pero que esos recursos a su vez se dominen. ¿De acuerdo? A su vez, pues bueno, hay que dedicarle tiempo a que el sistema ofensivo, los sistemas ofensivos que introduzco, eh, podamos tener respuestas para las diferentes defensas que se nos plantean. Pues si estamos metiendo un sistema que va orientado a finalizar con un pick and roll, pues los jugadores tendrán que dominarlo en función de si en ese pick and roll final nos defienden con un show, nos defienden con un cambio, nos defienden con un drop o de cualquier otra manera. Esto no significa que luego no pueda suceder que haya sistemas específicos contra una defensa que sé que me van a plantear, que también. Pero en general, un sistema lo podemos probablemente entrenar para que responda ante diferentes tipos de defensa sobre un mismo concepto ofensivo. Aprovechar estructuras. Esto quiere decir que muchas veces es quizás hasta más complejo aprender para los jugadores 10 sistemas completamente diferentes, que a lo mejor tener 30 sistemas diferentes basados en 4 estructuras. Y ahora lo vamos a ver en los ejemplos de los vídeos un poquito más tarde, que si por ejemplo yo tengo una estructura típica de horns, de cuernos arriba, con los dos jugadores grandes empezando arriba y los dos en las esquinas, luego probablemente la evolución de la jugada puede ser ligeramente diferente, incluso puede finalizarse con conceptos distintos, un concepto de finalización para pick and roll, otro para bloqueo indirecto, otro para poste bajo, pero la estructura inicial, incluso el nombre de la jugada, puede ser el mismo. Entonces, para los jugadores facilitará mucho su aprendizaje y no tengo necesidad de meter sistemas totalmente diferentes que les dificulten, bueno, pues el dominio de los mismos. Y luego el tema del rigor, que es una palabra que yo aprendí de Javi Zamora, con muchos de los conceptos que vais a ver en esta charla, porque he tenido la suerte de trabajar muchos años con él, pero el rigor a la hora de ejecutar los sistemas es fundamental y rigor va en todo, no solamente saberse el sistema y ejecutar de cualquier manera, sino es en el timing de realizar los gestos, es en la profundidad de los movimientos, es en dominar las posiciones exactas, dominar las orientaciones concretas de los bloqueos, de los ángulos. O sea, implica muchísimas cosas que empiezas a trabajar desde el 5x0 y que implica muchas horas de dominio para conseguir que los jugadores ejecuten todo con el rigor que tú les pides, ¿no? Entonces, estos 5 puntos para mí son muy importantes y luego a nivel de metodología o cómo trabajamos o cómo hemos trabajado los sistemas ofensivos en esta temporada. Pues bueno, básicamente siempre el sistema empezábamos introduciéndolo con una situación de 5-0, generalmente en media pista, aunque podía ser en función de las necesidades en pista completa también, y su aplicación en 5 contra 5 en situaciones paradas, de jugar un 5-5, parar, cambiar ataque-defensa, insistir con ese concepto, ¿vale?
Desglosábamos también los sistemas en ruedas de tiro, fundamentalmente, pues si por ejemplo es un bloqueo de bloqueo, un sistema orientado a finalizar con bloqueo indirecto, pues se ejecutaba esa situación final en ruedas o en flechas de tiro en las que el jugador pudiera acabar tirando en esa situación concreta. Lo mismo para poste bajo, lo mismo para bloqueos directos. También podíamos aplicar en situaciones más reducidas, de 3 contra 3, de 4 contra 4, en los que se generaran situaciones parciales dentro de ese sistema que nos interesara trabajar o reforzar. Y bueno, esto lo podía haber puesto incluso en el lado de filosofía, pero es muy importante siempre tener clara cuál es la solución en caso de que el sistema se rompa. Y que el sistema se rompa es algo que va a pasar 100%, o bien porque los jugadores se equivocan, o bien porque los jugadores deciden romper porque ven una ventaja que al final no se materializa y tenemos que encontrar una solución con menos segundos, etcétera, etcétera. Entonces, que haya soluciones para jugar en los últimos segundos, un bloqueo directo, un Spanish pick and roll, un fake de pick y un 1 contra 1, lo que sea no estructurado, pero que sea predeterminado y que todos los jugadores tengan claro que si el sistema se rompe, esto va a acabar así. Os presento un poco el equipo que teníamos en esa temporada, ¿vale? Este es el equipo con el que partimos la temporada y el trabajo un poco que os voy a exponer y los sistemas que vais a ver abarcan desde que empezó la temporada, septiembre de 2020, hasta febrero de 2021, que fue cuando Javi Zamora pues fue destituido como entrenador del primer equipo de Movistar Estudiantes, y donde yo siento que nuestro trabajo de toda esa parte táctica acabó un poco. Luego yo tuve la circunstancia de continuar la temporada con otro entrenador, pero el trabajo fue diferente al que os vengo a plantear yo y que además es con el que me siento más identificado por el origen de todo, como os decía, que he trabajado muchos años anteriormente con Javi y demás. Entonces, el equipo, básicamente, de los que veis aquí, el cursor se ve, ¿verdad? Cuando lo muevo. Sí. Sí, se ve. Venga, perfecto. Pues mirad, los bases eran John Robertson y Sasha Zvezkovic inicialmente. En el 2 teníamos a Alex Abramovich, que como sabréis muchos hoy está jugando en Partizan para Zelko Obradovic, y Dovidas Giedraitis, que está jugando en Zalgiris, que era un jugador que venía de la cantera y era su segundo año como profesional. De 3 estaba Edwin Jackson. Edwin tuvo la circunstancia y tuvimos la dificultad de que para nosotros era el jugador clave, el jugador básico en ataque en nuestros planteamientos iniciales, pero en la jornada 2 en Murcia se lesionó de gravedad en la muñeca y estuvo fuera de la competición, creo que fueron 5 o 6 meses, con lo cual incorporamos cuando Edwin seleccionó a las 2 o 3 jornadas a Alessandro Gentile y ocupó su puesto. Y teníamos también a Edgar Vicedo, que era el segundo 3 del equipo. Y en la parte interior teníamos a Alec Brown y a Nemanja Durisic, que jugaban al 4, y Víctor Arteaga y Ángel Delgado, que jugaban al 5. ¿Vale? El resto de jugadores de la foto pues, son jugadores de cantera que completaban los entrenamientos, que en caso de bajas completaban también el roster para los partidos, pero los 10 jugadores clave, por decirlo así, del equipo y sobre los que bueno, construimos un poco la idea y la filosofía eran ellos. Entonces, como os comentaba al principio, lo fundamental para nosotros o bajo nuestra perspectiva a la hora de definir cómo juega el equipo ofensivamente era identificar qué focos ofensivos teníamos, es decir, qué jugadores nos podían generar ventajas y dependiendo en qué situaciones nos podían generar ventajas, ¿vale? Entonces, si los que vinisteis al clinic de hace un par de semanas, tanto al mío como al de Zamo, os sonará, pues para nosotros básicamente hay 3 conceptos capitales que son el pick and roll, el bloqueo indirecto off-screen y las situaciones de poste bajo, a través de las cuales generar ventajas o para las cuales generar sistemas, ¿vale? Bueno, aquí a simple vista es muy revelador y significativo que este era un equipo de pick and roll, ¿vale? Apenas teníamos jugadores de poste bajo, de hecho hasta la lesión de Edwin y que llega Gentile no teníamos jugadores de poste bajo más que Nemanja Djuricic y no era un posteador demasiado eficaz en aquel momento, con lo cual apenas teníamos eso. Sí que teníamos jugadores de off-screen, teníamos a Dobby
y a John Robertson, que eran dos tiradores excelentes. John quizá mejor tirador en el trasbote que en salida de indirectos, pero también muy buen tirador en indirectos. Dovidas era un especialista en eso. Edwin Jackson era un buen jugador de bloqueo indirecto, pero no tanto para salir y tirar, sino como para rizar o jugar con bote a partir de la salida de indirecto. Y Alec Brown, que era el 4 tirador y que le pongo separado, digamos, pues porque los sistemas para los 4 son ligeramente diferentes. Y como os decía, pues el gran porcentaje de ataques del equipo eran para acabar jugando situaciones de pick and roll, ¿vale? Y dentro de esas situaciones de pick and roll, que es el primer concepto que vamos a ir, ahora vuelvo a esta tabla anterior, pues teníamos diferentes perfiles. ¿Vale? Cuando jugábamos no era lo mismo, por mucho que fuera un sistema igual, jugar un pick and roll para Alessandro Gentile que jugarlo para Sasha Petkovic, que jugarlo para Alex Abramovich. No tenía nada que ver. Y tampoco era lo mismo cuando continuaba Ángel Delgado o cuando continuaba Víctor Arteaga. Entonces, en función de eso, también establecíamos los sistemas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos a Gentile, que era un jugador que dominaba el tiro a media distancia como nadie, con lo cual muchas veces se generaba esos repicks para acabar buscando ventaja y tirar de 4 o 5 metros. En cambio, John Robertson o Sasa pues siempre intentaban buscar más el tiro de 3. Alexa, jugador zurdo cerrado, siempre teníamos que ponerle los bloqueos a izquierdas para que buscara caminos al aro finalizando, o ponerle el bloqueo a derechas, pero para que él buscara el reject, pero en cualquier caso siempre se iba a izquierdas. Y Edwin, que podía ser un poco la mezcla de los anteriores, ¿no? Un jugador con una lectura de juego muy, muy avanzada y con capacidad para finalizar de diferentes maneras. Y en cuanto a los que continuaban, tanto Ángel como Víctor, pues de diferente manera. Víctor era un jugador con una muy buena mano a 4 o 5 metros y una buena capacidad de pase desde ahí, con lo cual jugábamos con él muchas situaciones para short roll y que desde ahí pudiera decidir. Y con Ángel, en cambio, pues era un buen bloqueador y un muy buen jugador en el rol, capaz de coger balones con muy buen tacto, situaciones cercanas a canasta, de absorber el contacto para recibir falta o falta y canasta y demás. Con lo cual, como veis, teníamos muchas diferencias entre ellos, ¿vale? Vamos a entrar en el concepto de pick and roll, pero vuelvo a lo que me he saltado. Esto es simplemente continuando el concepto anterior de focos ofensivos, de para quién jugamos qué. Este era un poco un mapa conceptual de los sistemas que teníamos y aquí os diré que están como el 60%, no están todos, pero simplemente para que veáis el concepto, ¿vale? De aquí no me interesa que vayáis al detalle porque además sin explicación no se entiende, pero sí que teníamos la serie, digamos, que jugábamos, ¿vale? Por ejemplo, la serie 1, que es muy sencilla porque es un zipper más un bloqueo directo central, y dentro de la serie 1 pues teníamos diferentes nombres para cómo acababa el sistema, ¿vale? Pues un 1 clear, un 1 clear for en función de quién acababa, ¿vale? Esta columna muestra el para qué jugamos eso, pues para acabar en un bloqueo directo central o en un bloqueo indirecto o en un poste bajo, aunque fuera la misma estructura inicial, pero con finales diferentes. Y para quién jugábamos eso, pues había situaciones de pick and roll que podían ser para muchos jugadores y había, por ejemplo, una situación concreta, one reverse 4, que era para un bloqueo indirecto final al 4, que esta situación era específica para Alec Brown. Y cada vez que se jugaba esta situación, solo podía ser con Alec Brown en pista y para que tirara él. ¿Vale? Pues bueno, este ejercicio, pues esto se va construyendo poco a poco durante el año. En pretemporada, obviamente, se genera una base muy importante de lo que se juega, pero luego, pues oye, semanas puntuales. Esta semana vamos a jugar, recuerdo, por ejemplo, que jugábamos contra Valencia Basket, que siempre hacía show en los bloqueos con Dublevich y con Mike Toby, creo que era el otro pívot. Pues esa semana metimos 2 o 3 sistemas basados en la estructura que ya teníamos y orientados a atacar ese show siempre de la defensa, ¿no? Que sabíamos que iba a venir siempre por parte de la defensa y que la verdad que nos iba muy bien. Y luego hay sistemas que utilizas cíclicamente durante el año, pues porque te dan opciones o porque ves que tienen una eficiencia muy alta. Vamos a ver sistemas de pick and roll y vamos a ver un poco qué conceptos teníamos. Cuando acabemos, paramos, preguntáis lo que os apetezca y seguimos al siguiente bloque, que sería bloqueos indirectos, lo mismo, y acabamos con el bloque de poste bajo. Pues venga, situaciones de pick and roll. He distinguido 4. Nosotros el pick and roll, dentro de que había más variedades, pero fundamentalmente entendíamos 2 tipos de pick and roll, ¿vale? El pick and roll para nosotros
hacia la banda o hacia el lado, ¿vale? Que sería su pick and roll en el que el manejador acaba botando hacia la línea de banda, línea de fondo, con la orientación ligeramente hacia afuera, aunque aquí la pongamos en ángulo flat, ¿vale? Y el otro tipo de bloqueo es el pick and roll central, ¿vale? Que sería que se produce entre codo y codo del tiro libre en este área de aquí, ya sea hacia un lado o hacia otro, ya sea hacia el lado de uno o en ocasiones, si nos interesa, hacia el lado de dos, pero que se genera en este espacio. Entonces, aunque jugamos algún otro tipo de bloqueo, pero estos eran los dos fundamentales con los que jugábamos, ¿vale? Pues mirad, esta primera situación, que la jugábamos además tanto en esta disposición como en transición, ¿vale? Y que para nosotros era básica y era casi la que más jugábamos, que se llamaba Motion y que se basaba en un bloqueo lateral inicial entre 2 y 4 o entre 1 y 4 o entre 3 y 4 en función de quién estuviera en la pista. Este primer bloqueo casi nunca se atacaba, salvo que hubiera una ventaja muy clara y la intención era poner el balón en el lado de 3 jugadores para acabar jugando y atacando este bloqueo de 5 a nuestro mejor manejador en pista. ¿Vale? Lo vais a ver. Estamos aquí llegando en transición. Ay, perdonad, se me ha pasado aquí el... Vale, hemos salido del floppy de esta estructura de diamante con el nuestro 2, que va a esperar que viene el bloqueo del 4 del lado contrario. Ahí lo tenemos. Y en este lado del campo ya estamos esperando con los 3 jugadores para jugar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces aquí el balón le llega a Edwin Jackson, que era uno de nuestros manejadores, sube el bloqueo del 5. Aquí estamos quizá un poco ladeados. El poste ha subido un poquito tarde y el bloqueo está siendo demasiado denso. O sea, todas las jugadas tienen algún matiz error, pero aquí, por ejemplo, Edwin lee muy bien y ataca al centro y encuentra la canasta fácil, ¿vale? Vamos a ponerlo otra vez, si queréis, para verla de continuo. Diamante sobre la marcha, bloqueo del 4 al 2 y subida del 5 para el bloqueo al 3. Bueno, aquí la defensa no está tampoco muy allá. Vais a ver la jugada otra vez, pero ahora llegando en transición. O sea, es la misma estructura, pero llegando en transición. No sé si el vídeo se está viendo bien o si va muy interrumpido. ¿Cómo lo veis? Por mi parte se ve bien, sin problemas. ¿Alguien más Sí. que dé feedback que lo esté viendo más o menos bien? ¿Sí? Yo lo veo un poco parado, Va bien. por mí también. Un pelín Sí, cortado, pero bueno, es lo mejor que se consigue. De todas formas, luego tendréis los vídeos, o sea que los podréis ver bien. Con que se vea un poco la idea y a partir del gráfico podáis más o menos visualizarlo, me doy por satisfecho. Vale, y os decía que la siguiente estructura es la misma, pero llegando en transición. Entonces veis que los jugadores ya están colocándose en la llegada, el 4 está viniendo para ese bloqueo que no llega a ser ni bloqueo, lo finta y desliza y se va. Y en el lado contrario ya veis que está otra vez Edwin, tenemos aquí a Alexa y tenemos aquí a Víctor preparados para jugar ya eso rápido. ¿Vale? ¡Pum! Y aquí está llegando. Y como os decía antes, no era lo mismo que bloquear a Víctor o que bloquear a Ángel. Con Víctor, y más en este partido, que sabíamos que Manresa saltaba mucho al show, Víctor ya está preparado para hacer ese ataque al show, ese short roll. ¡Pum! Lo hace y nos genera esta situación de ventaja porque además estos dos jugadores están muy abiertos y muy bien colocados en este caso, con muy buen spacing, y generamos este 3 contra 2, que además solucionamos ahí bastante bien. ¿Vale? La podemos ver otra vez si queréis, llegada, fintamos ese bloqueo, entramos a la situación y casi sin votar ya generamos ventaja, fase 3 contra 2. Bien. Siguiente situación de bloqueo directo. Otra estructura que usábamos mucho y que además vais a ver luego también en el concepto, en el bloque de bloqueos indirectos, para que veáis que un mismo esquema se puede aprovechar para diferentes objetivos. Situación de stagger, 2 bloqueos indirectos consecutivos para el mismo jugador, que recibirá un bloqueo directo central del 5. Aquí veis a Edwin que entra, coge el centro y juega ese bloqueo directo central. Y Ángel, como os decía, el grande, pues continúa hasta recibir debajo del aro y finalizar. ¿Vale? La vamos a ver otra vez. ¿Vale? Este es un error que muchas veces los jugadores también en la élite cometen mucho, el tema de recortar los movimientos, de no llegar hasta abajo.
pues este bloqueo se produce igual más arriba de lo que podía haberse producido si hubiera esperado un poquito más. Este jugador todavía no está bien colocado. Bueno, detalles que se pueden hacer mejor incluso en la élite. ¿Vale? Y aquí pues talento individual del jugador, de leer el show, de hacer split y de encontrar la ventaja muy rápido. La misma situación, pero fijaros ahora en este detalle. Stagger, pero queremos jugar el bloqueo con el manejador de balón. ¿Vale? Entonces le devolvemos el balón con un mano a mano y intercambian posiciones entre los exteriores para que pueda acabar jugando el bloqueo el base, el manejador, que en este caso era John Robertson. ¿Vale? Sale Dovidas. Dovidas no es un buen, o no era por entonces, un buen jugador de bloqueo directo, con lo cual preferimos jugar el bloqueo directo con el base, le devuelve balón mano a mano, han intercambiado posición y llega al 5 para el bloqueo. Y otra vez Víctor, pues lee en ese show y juega en ese short roll. Y generamos un 1 contra 1, 2 y nosotros tenemos 3. Y Dovidas otra vez muy bien abierto y este jugador es importante que amenace, que es un jugador que amenaza el tiro para eliminar a este jugador de posibles ayudas. Vale, perfecto. Tercer concepto basado en el pick and roll que es muy habitual y que los que juguéis equipos senior seguro que lo tenéis en vuestra batería, que es un zipper, un bloqueo indirecto para un manejador que recibe y que juega este pick and roll central. Y ya está. Nosotros jugábamos un intercambio de posición también o un bloqueo hacia el fondo entre 4 y 1 para generar movimiento, porque normalmente la ayuda contra este rol del 5 vendrá de este lado de 2. Entonces, si conseguimos distraer su atención y hacerles estar ocupados defendiendo, pues esta ayuda o esta recogida del rol siempre va a ser más difícil. Os pongo a continuación el mismo sistema, pero continuado. Este jugador que sale del zipper y recibe no juega al pick and roll, sino que va al mano a mano con el siguiente, que sube con un bloqueo indirecto, y ese es el que coge el bloqueo directo. Pero la situación acaba siendo, digamos, conceptualmente la misma, ¿vale? Lo vais a ver aquí. Zipper para Alessandro Gentile. Aquí el clip empieza un poquito tarde y veis que el bloqueo es muy arriba. Esto es un error técnico, debería ser más abajo, pero bueno, yo creo que se entiende. Y sube Ángel para el bloqueo. Y como os decía, cada jugador aquí pues va a potenciar su virtud, ¿no? Y tenemos claro lo que va a hacer cada uno. Entonces, con Alessandro sabíamos que él generalmente el pick and roll lo iba a utilizar para buscarse tiros en la zona media, en distancias medias, 4 o 5 metros, como aquí. ¿Vale? Un jugador con una habilidad muy grande para hacer ese tipo de tiros. Y vamos a ver la siguiente, que es el segundo gráfico que os ponía. ¿Vale? Zipper. El jugador del lado contrario va a venir al mano a mano. Y ahí es cuando entramos ya al bloqueo. ¿Vale? Y aquí, pues lo que os decía. Pum, buscar con bote hasta encontrar la distancia buena y ejecutar el tiro. ¿Vale? Entonces, si veis, los conceptos dentro de estos sistemas no son complejos, son estructuras muy básicas y que además, si os fijáis, el concepto definitivo, digamos, del sistema con el que buscamos generar la ventaja que nos dé canasta o que nos dé opción de hacer canasta, llega pronto en el ataque. Con lo cual tenemos segundos suficientes para, si no hemos encontrado ventaja ahí, poder ejecutar nuestros sistemas, nuestros conceptos, nuestros movimientos de últimos segundos o de final de posesión si no ha habido ventaja antes. Vale, y este último no es un pick and roll como tal, pero os lo he puesto porque es una situación que a nosotros nos dio mucha ventaja y que es interesante, ¿vale? La jugábamos en transición y es un double drag o un bloqueo consecutivo, primero 5 y segundo 4 para el jugador que llega manejando en bote, ¿vale? No lo vais a ver en el vídeo, pero si no hubiera ventaja en esto, lo continuábamos con este corte para limpiar el espacio del 3 y la subida del otro manejador para recibir el mano a mano y acabar jugando un bloqueo directo. Pero en el vídeo lo que me interesa que veáis es cómo en función del jugador el concepto se acaba de una manera o de otra. Porque esto lo jugamos para cualquiera de los manejadores que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, Alex Abramovich. ¿Vale? 5 primero, 4 después, el 5 irá a canasta, el 4 acabará abriéndose, pero en este caso Alexa, que os decía que era un manejador estupendo a izquierdas, pues utiliza este double drag para ir al aro.
¿Vale? Esto que parece suerte, pues el que conozca un poco a Alexa sabrá que no es suerte porque ese tipo de finalizaciones las hace muy habitualmente. Y en cambio aquí tenemos a John Robertson, que evidentemente no se va a ir casi nunca a finalizar cerca del aro, es un jugador de apenas 1,80 m, pero va a buscar tiro de 3. Entonces, y el título de la charla y del clinic es sistemas de juego en función de las necesidades según los jugadores que tenemos. Pues esto es igual. Y aquí lo que era muy importante era que todos conocieran lo que iba a pasar en función del jugador que tenía el balón, ¿no? O lo que podía pasar. Y no era igual cuando lo tenía Alexa, que sabían que tenían que acompañar la penetración porque las opciones de que finalizara cerca eran muy altas, a ver si lo hacía John, que si podía salir y tirar de 3 lo iba a hacer, pero si no, seguramente se iba a quitar el balón de la mano. ¿Vale? Entonces, a nivel de pick and roll, esto es un poco lo que os cuento. Estos eran 4 de los muchos conceptos que manejábamos, pero quedaros con la idea de identificar qué tipo de jugador de pick and roll tengo para plantearle los sistemas que mejor pueda sacar, a los que mejor pueda sacar rendimiento, de que dentro del pick and roll tendremos también que elegir qué tipo de pick and roll preferimos. En nuestro caso focalizábamos mucho sobre pick and roll central y pick and roll hacia la banda o pick and roll tipo horns. Y luego, en función también del jugador grande que tengo, pues las opciones de finalización pueden ser diferentes, ¿vale? Mi pregunta es, ¿qué dificultades os encontrasteis a la hora de diseñar pues los sistemas? Porque bueno, sí que se ve que según el jugador que sea, los jugadores ya saben cómo colocarse, pero bueno, al final esto supongo que llevaba mucho tiempo. Pues muchas gracias, Cristina, por la pregunta, que es además muy buena. Pues dificultades todas las del mundo, porque para empezar, cada jugador cuando empiezas con ellos, y más un equipo muy nuevo como el que teníamos, que venían jugadores de diferentes sitios, pues cada uno tiene su concepción, cada uno tiene su rol, y muchas veces el principal problema es hacerles entender que no todos los sistemas son para todos, que no pueden romper el sistema en la medida que ellos quieran, que tienen que esperar su momento para ejecutar el movimiento y aprender a identificar las ventajas cuando se producen y no cuando ellos creen que se producen. Entonces, pues es un trabajo, yo creo, de mucho tiempo, de muchas semanas, de meses, de aprender a dominar los sistemas y demás. Y luego otra dificultad también importante es que ellos muchas veces no dominan y no saben lo que creen que saben. Entonces ellos en su cabeza el sistema es de una manera y tú como entrenador tienes en tu cabeza el sistema de otra. Y lo importante es hacerles ir viendo poco a poco pues dónde cometen esos errores o qué cosas sí que estamos haciendo bien e intentar que todos tengamos en la cabeza lo mismo a la hora de ejecutarlo y a la hora de sacarle rendimiento, por decirlo así. Entonces, en el día a día, dificultades todas las del mundo, pero yo creo que así dos muy significativas son esas. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Sí, Juan José, cuando quieras. Nada, simplemente, después de todo ese sistema que tienes trabajado, habrá momentos en que a lo mejor si pidas un tiempo muerto para realizar una jugada concreta, pero en el transcurso del partido, inicialmente, por ejemplo, ellos juegan con ese sistema y ellos, lógicamente, son los que también deciden dónde encuentran las ventajas para realizar, por ejemplo, como ahora estabas hablando del pick and roll, dependiendo de qué tipo de jugador, son realmente los que al final deciden la jugada, cómo hacerla, ¿no? Para quién jugarla, me refiero. ¿No? De alguna manera. O sea, todo eso está trabajado para que la juegue uno o la juegue otro tal, o la ventaja de esto o del otro, pero inicialmente ellos empiezan a jugar y a partir de ahí, bueno, ¿dónde encuentran ellos la ventaja? En tal sitio, y ahí es donde hacen esa jugada, ¿no? Sí. Pues mira, ¿sabes qué pasa, Juan José? Y esto es en base a la experiencia de cada uno, ¿vale? A mí la experiencia y los análisis post partido que hacíamos en esa temporada y para el equipo que teníamos, yo no sé si pasará en los demás equipos, me imagino que pues, los equipos super top de Euroliga podrán dar más libertad y demás, pero para nosotros, cada vez que un sistema se ejecutaba con rigor hasta el final y llegando el balón a las manos de quien queríamos que llegara, el porcentaje de eficacia del sistema era altísimo.
altísimo. Además, creo que en situaciones de pick and roll, creo que éramos el segundo o tercer equipo en eficiencia en ese concepto de toda la liga. Pero cada vez que un sistema se rompía o se finalizaba de una manera diferente a la que queríamos y demás, la eficiencia bajaba exponencialmente. Con lo cual, para nosotros era muy importante que los jugadores llevaran el sistema hasta donde queríamos. Y luego dentro de eso, pues oye, claro que existen lecturas en un momento determinado, pero reduciéndolas mucho. En lo que nosotros vivimos, reduciéndolas mucho. Es decir, Alexa en un momento determinado podía, en vez de penetrar a izquierdas, tirar de 3. Sí, quedan pocos segundos de posesión, el defensor le ha pasado por detrás, hace una lectura y la tira de 3 y ya está, no pasa nada. Pero porque la lectura sea esa en concreto y no otra. O sea, cuanto más esto parece muy alejado de la realidad y parece mentira que cuanto más arriba estás, se supone que los jugadores deberían leer mejor. No siempre es así. Y muchas veces cuanto más mascado se lo das, mejores resultados tienes. Así que eso es lo que te puedo contestar. Vale, muchas gracias. A ti. Sí, Jorge. Jorge García. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. No, yo simplemente quería, matizar un poco. Supongo que de tantos sistemas se basa un poco en la confección del plan de juego que tengáis para ese partido, estudiando al rival contrario, ¿no? Más que en la predisposición de los jugadores a jugar, que es 100% completa y que, bueno, en esas categorías supongo que estarán muy formados y tácticamente y técnicamente serán muy buenos, pero creo que la unión del entrenador es la que hace que se vean los puntos débiles del equipo contrario y los sistemas a utilizar y en qué momento, ¿no? No, 100%. Es decir, nosotros de la plantilla hasta que os he enseñado, que os he comentado que había la mitad de los, más o menos la mitad, 60% de los sistemas que utilizamos, cada semana nos focalizábamos en unos cuantos y a lo mejor teníamos para el partido 4 o 5 situaciones de pick and roll, más 3 o 4 de off screen, más una de poste bajo, más las bandas, los fondos y ya está. Entonces, no todas las semanas ni entrenábamos todos los sistemas ni jugábamos en el partido cualquier situación. Entonces, sí, va muy en función del rival, obviamente de los jugadores disponibles para esa semana, estados de forma y demás, y ahí se toma un poco la decisión al principio de la semana. Genial. Bueno, vamos con Charlie Vallejo. Hola Jorge, hola a todos. Gracias por compartir, Jorge. Tengo una pregunta con respecto a la familia de sistemas que utilizas. He visto 1, 2. ¿Qué es lo que tienen en común esas familias? O sea, esos sistemas dentro de la familia. ¿El inicio del sistema o el final o qué es para un jugador o esa...? Sí, la estructura inicial, efectivamente. Para nosotros 1, por ejemplo, era el zipper, era la entrada en zipper con el base en la banda, con el manejador cogiendo el bloqueo indirecto. Y a partir de ahí, ya el apellido, digamos, del nombre, one clear, one for, one reverse, lo que fuera, pues ya nos indicaba el final del sistema, que podía ser pick and roll, podía ser indirecto o lo que fuera. Pero el nombre del sistema indica la estructura inicial, sí. Y dentro de cada familia tenías finalizaciones casi iguales, o sea, parecidas, es decir, finalizabas con un flare en todas las familias, o un aclarado, o un pick and roll, step up, como hacíais, o... Sí, es decir, por ejemplo, el apellido Flair siempre era un Flair, obviamente, y podíamos tener one Flair, two Flair, horns Flair en función de cómo empezaba el sistema. Pues bueno, intentando ayudar un poco al jugador a recordar, ¿no? O siempre que utilizamos un número al final del nombre, pues era para el jugador en esa posición, por decirlo así. Estoy pensando más detalles, pues por ejemplo el apellido Side, pues siempre que era algo side, pues era acabar en un bloqueo indirecto lateral, de salida lateral. Entonces construíamos así un poco los nombres para intentar ayudar a los jugadores a reaccionar rápido en el campo, porque al final, con la temporada ya avanzada, pues el número de sistemas era muy grande y entonces por lo menos oían el inicio y el final, era horns, side. Vale, ya sé cómo me tengo que colocar al principio
cómo va a acabar el sistema al final. Y bueno, muchas veces ya simplemente por aproximación y por repetición, por el número de veces que lo habían ejecutado, el resto ya les venía un poco solo, ¿no? A los que más le costaba memorizar. Estupendo, muchas gracias. Nada, a ti. Vamos con otra más. José Enrique, no sé si quieres que continuemos, Jorge, que las aplazamos para luego. Gestionátelo Nada, tú todas las como preguntas que haga consideres, lo falta. gestionamos. Todas las Genial, preguntas. pues José Enrique, cuando quieras. Vale, gracias. Hola, Jorge. Vamos a ver, el tema es la manera esta de jugar sistemas y utilizarlos hasta el final para que dé pues un mayor número de aciertos. ¿Sería el libro vuestro siempre entrenando? Quiero decir, ¿puedes tener una plantilla que funcione mucho mejor jugando por conceptos más que por sistemas llevados hasta el final siempre al pie de la letra? Seguro, no, seguro que sí, no lo dudo que pueda haber. De hecho, hay equipos que juegan así. Yo creo que yo vi mucho al Madrid de Pablo Lasso y cuando competimos contra ellos y demás, y al final el scouting contra ellos es muy fácil en el sentido de saber qué estructuras se van a jugar. 4 o 5 estructuras clarísimas, repetidas a lo largo del tiempo y demás. Lo que pasa es que luego reaccionan también ante cualquier tipo de defensa y los jugadores tienen tal capacidad de generar ventaja que es imposible reaccionar bien defensivamente contra todas, ¿no? Incluso aunque sepas de antemano lo que van a jugar, porque yo me acuerdo de estar yo en la banda, que además yo me ocupaba de la parte del scouting ofensivo del rival, y yo identificar rápido lo que marcaba el base e irles cantando a los jugadores lo que tenían que defender, pero o sea, la capacidad, el talento ofensivo que tenían, bueno, pues les servía para sacar ventaja casi cada vez. Entonces sí, claro que hay equipos que tengan eso, pero yo creo que cuanto más bajo es el nivel del equipo, y ojo que estoy hablando de baloncesto senior y baloncesto de rendimiento, no estoy yéndome a formación. Cuanto más bajo es el nivel del equipo, cuanto más acortadas estén las cosas, creo que es más sencillo sacar rendimiento. Lo tengo bastante claro. Por mi experiencia. Venga, pues vamos al concepto de bloqueo indirecto. Esto creo que os lo he comentado al principio. Teníamos dos muy buenos tiradores tras bloqueo indirecto, Dovidas y John Robertson. Después teníamos a Edwin, que era un jugador capaz en bloqueo indirecto, no tanto de salir y tirar rápido, sino de salir y utilizar el bote o los rizos sobre el bloqueo para generar ventajas. Y Alec Brown, que era el 4 tirador que teníamos, que además, bueno, era un excelente tirador, con muy buenos porcentajes, armaba el tiro rapidísimo, un tío de 2.16, o sea que en casi cualquier situación que él recibiera iba a poder armar el tiro con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver situaciones. Empezando por esta, ¿vale? Si os acordáis, la hemos visto en la situación de pick and roll, estos dos bloqueos consecutivos stagger para un jugador, ¿vale? En este caso, la variante nuestra era con este tirador rizar para meternos dentro. El 4 subirá, jugará un mano a mano con el 1 y meteremos este bloqueo tipo floppy, ¿vale? Y ahora os comento una cosa en relación a esto. Entonces, como veis, habéis visto ya a Edwin Jackson que riza, se mete a la pintura, Alex sale, da el mano a mano y ya vamos a este floppy. El 5 por aquí, el 4 por aquí y los dos exteriores aquí para salir uno a cada lado. Normalmente, siempre el mejor tirador elige primero y el otro jugador exterior sale por el lado contrario, ¿vale? ¿Vale? Ahí lo habéis visto. Y aquí en este caso Edu, pues nada, utiliza el bote para tirar. Vale. Vamos a verlo otra vez porque de aquí lo que me interesa comentaros es... Llegamos, floppy, vale. ¿Os acordáis de algún sistema de los que hemos visto en el bloque de pick and roll que podamos enlazar desde esta estructura? ¿Puedo? Sí, claro, el que quiera hablar. Sí, estaba pensando que el que está poniendo el bloqueo directo ahora mismo, ¿no? O sea, el bloqueo indirecto puede intentar recibir pase por si hace en cambio un show para finalizar sin bote. No sé si me explica bien.
Sí, te has explicado, pero yo igual no me he explicado yo bien con la pregunta. La pregunta es, sobre esta estructura, ¿hemos explicado algo en el bloque de pick and roll para poder enlazarlo? Igual la pregunta es un poco compleja. ¿Sí? Vamos, creo que te he entendido. El bloqueo lateral para jugar el central. Perfecto, exactamente. No sé, ¿no te estoy viendo quién eres? Charlie, hola. Xavi, ¿qué tal? Pues mira, ahora en el clavo. Pues mirad, si os acordáis en el pick and roll, jugábamos, perdonad. Vale, sobre esta situación. El exterior salía a un lado, ¿vale? Recibía, el 4 venía del lado contrario para jugar ese bloqueo, ¿sí? Y mientras estábamos esperando con este jugador aquí y con el 5 viniendo a bloquearle para acabar jugando ese bloqueo directo en el lado de 3, ¿vale? Entonces, en relación a lo que me preguntaba antes, no recuerdo el nombre, el compañero que me ha preguntado por el nombre de los sistemas, ¿vale? Pues cuando jugábamos esto con el pick and roll lo llamábamos motion y esto es motion double, ¿vale? Que acaba con el bloqueo indirecto. Entonces es misma estructura, final diferente. Misma estructura, final diferente. Bueno, ahí habéis visto ya ese bloqueo tipo floppy. Aquí vamos a ver otra vez esta subida de staggers, ¿vale? Y aquí directamente nos metemos en otro stagger para tirador. Entonces la defensa puede esperar este bloqueo central, que es lo que hemos jugado en el bloque de pick and roll antes, que habéis visto que el 5 subía y bloqueaba aquí directo, pero aquí en este caso seguimos la jugada para otros dos bloqueos staggers al 3, ¿vale? Aquí creo que es sobre Dovidas para que acabe tirando de 3. Entonces veis aquí Edwin, sube con los staggers, recibe y los grandes ya están poniendo el bloqueo al otro exterior. ¿Vale? Entonces, misma estructura, a nivel de nombre, mismo nombre, la parte inicial y la parte final la distinguimos. ¿Vale? Y aquí es muy importante, estamos viendo el bloque de bloqueos indirectos y esto, el que le guste el baloncesto de élite y vea mucho baloncesto ACB y sea observador, se dará cuenta. Y me acuerdo además esta temporada que jugamos contra JC Carroll, contra Kyle Curich, contra Francis Alonso, contra muy buenos tiradores en bloqueo indirecto, contra Casio Robertson, jugador de Obradoiro, Prepelic. No todos los tiradores tiran igual hacia cualquiera de los dos lados. ¿Vale? Entonces nuestros bases, y éramos muy pesados con eso, estaban obligados a iniciar el sistema por el lado por el que luego iba a dar salida al tirador hacia su mejor lado, ¿vale? En el caso de Dovidas era un poco indistinto. Dovidas sí que era un jugador que podía tirar más o menos igual desde cualquiera de los dos lados, pero, por ejemplo, los que hayáis visto muchos partidos de Kyle Curich en este lado del campo, su salida hacia este lado es infinitamente mejor que hacia este otro, ¿vale? O JC Carroll era un jugador que salía mucho mejor hacia este lado que hacia el otro. Dentro de que son jugadores que pueden tirar en cualquier posición, pero siempre tienen predilección o preferencia hacia un lado. Entonces, en el tema de bloqueos indirectos, para nosotros era muy importante saber cómo iban a tirar más cómodos nuestros tiradores en situaciones de bloqueo indirecto. ¿Vale? Aquí vais a ver el mismo tipo de bloqueo final, pero llegando con una estructura diferente. En este caso empezamos con Zipper, ¿vale? Que era nuestro sistema que llamábamos One, o nuestra entrada que llamábamos One. Y evoluciona distinta. Este jugador limpia esta parte del campo y volvemos a meter este sistema, estos staggers consecutivos para tirador. ¿Vale? Pero el concepto del bloqueo indirecto es exactamente igual. Vale. Y aquí, aunque en este gráfico ponga aquí que es el 4, lo vais a ver con el 2. ¿Vale? Pero esto es un concepto con el que también jugábamos mucho, no solo en este sistema, sino en otros. ¿Vale? No me enredo en la explicación de cada detalle del sistema, ¿vale? Estoy yendo un poco al foco de la parte final para que veáis dónde obteníamos la ventaja y por qué lo hacíamos así. Ay, perdón. Vale, entonces es un stagger, es un mano a mano, aunque aquí lo hacen un poco desordenados, y es montar otro stagger en el lado contrario. Y aquí en este stagger del lado contrario, como el mejor tirador lo tenemos en la esquina, que es al que queremos bloquear, este jugador corta y jugamos este pin down, ¿vale?
¿Por qué? Porque podríamos haber dejado a los dos jugadores metiendo un stagger, pero muchas veces el meter tanto jugador y tanto defensor en la misma salida de bloqueo para el tirador que nos interesa facilita la defensa. Con lo cual limpiamos este y dejamos solo un jugador bloqueando. ¿Vale? A John Robertson, que es en este caso el tirador que queremos buscar. Y John se fabrica ese tiro. ¿Vale? No sé si estáis... a ver... Esto... Vale, no sé si estáis dándoos cuenta, pero fijaros, aquí John llega al momento clave de nuestro sistema, que es la salida del bloqueo indirecto para su tiro, con 9 segundos en el reloj. Si la defensa aquí hubiera sido buena, o el ataque no hubiera sido tan efectivo, o le hubieran sacado de la línea del bloqueo y no hubiera podido tirar, tenemos 8 segundos mínimo para jugar una situación de final de posesión que nosotros queramos, ¿vale? La que tengamos establecida, que es lo que os decía un poco al principio de la charla. Hay que tener algo previsto para si el sistema se rompe o si la ventaja final que buscamos no se concreta. Vale, y vamos a lo último, que son situaciones, a lo último en bloqueo indirecto, que son situaciones para los cuatros, ¿vale? En nuestro caso para Alec Brown. Y con Alec Brown jugamos dos conceptos diferentes, ¿vale? Uno era el concepto de flare y lo vais a ver sobre un sistema que ya hemos visto antes, que es el sistema de 1. Zipper, el zipper en el otro lado también, o pin down para mano a mano. Y Alec Brown, que le tenemos aquí, en lugar de jugar ese bloqueo directo final, que era el sistema que visteis antes con Gentile, pues él finta ese bloqueo y le ponemos un flare para que tire. Misma estructura inicial, final diferente en función de cómo queremos acabar, en función del jugador que queremos que tire. ¿Vale? Y el otro concepto para un 4 tirador que jugábamos, aquí el corte empieza un poco tarde, ¿vale? Pero esto empezaban con los 2 pivots aquí arriba. Entonces Alec, que es nuestro tirador, recibe, se la devuelve mano a mano al base y se va a ir dentro para esperar el bloqueo del 5, que le pone un pin down para que suba y tire. ¡Pum! Y aquí sube y tira. Mirad otra vez. 9-10 segundos. No hay tiro. Podía ir al mano a mano con el base y acabar jugando un pick and roll con el 5. O sea, esto es otro concepto que no he recalcado mucho al principio, pero para nosotros también era importante no generar sistemas excesivamente largos que no nos permitieran tener un recurso final para acabar si no conseguíamos ventaja. Como lo de lo de poste bajo es muy cortito, lo voy a abordar ya y si queréis al final las preguntas que queden, ya sea de un concepto, de otro o de algo de lo anterior, pues ya me las hacéis del tirón, ¿vale? En poste bajo simplemente os comentaba que con la llegada de Alessandro Gentile ya sí que tuvimos un jugador verdaderamente de poste bajo, porque Nemanja podía postear, pero quizá más porque no teníamos a ningún otro que lo hiciera que por características suyas, ¿vale? Entonces, fijaros, para Alessandro teníamos estos conceptos, ¿vale? Este, que es el mismo zipper otra vez que habéis visto tanto en off-screen como en pick and roll, en el que él se quedaba a postear. Y si recibía el balón, lo vais a ver ahora en vídeo, pues le generábamos movimiento para que él tuviera espacio y tiempo para jugar ese 1 contra 1. Y si no recibía, esto es lo mismo, ¿eh? Hemos llegado aquí a esta misma situación, zipper del 3 para el 2, pero recibe el 2 porque no puede recibir el 3. Llevamos el balón al lado contrario para ponerle ese bloqueo indirecto, ese cross pick y que llegue a recibir en zona de poste bajo. ¿Vale? O sea, este concepto lo hemos jugado muchas veces con postes bajos que lo llamamos insisto es porque si no podemos meter el balón a poste bajo en la primera, lo metemos en la segunda vuelta, ¿vale? Para castigar al defensor y para jugar esa situación con el jugador dominante en poste bajo. Entonces aquí lo vais a ver, el 4 se va a abrir, recibe, zipper de Gentile para recibir. Y aquí, mirad, aquí lo importante es el movimiento, me he hecho un poco para atrás, movimiento de los demás jugadores para evitar ayudas y para darle libertad y espacio de jugar 1 contra 1. Y otra vez lo mismo en el siguiente corte, pero en este caso no podemos meterle balón interior al principio. Aquí le veis, este es Gentile. Como la recepción es muy lejana, el ángulo de pase es malísimo, pues ya directamente renunciamos y nos vamos al otro lado con ese cross pick. Y otra vez
movimiento y muy buen spacing aquí. Este jugador amenaza a tiro, este jugador debería estar más arriba para que haya una línea de pase más clara, pero bueno, el defensor la verdad es que no lo hace bien ahí, no ayuda. Otro tirador aquí y este jugador escondiéndose abajo, ¿vale? Y luego el talento individual de acabar así. Pero le hemos generado una situación de ventaja en poste bajo, ¿vale? Esa parte es mérito de la táctica y la finalización, obviamente, es mérito del jugador. Vale. Ahora vamos a ver este sistema para Nemanja Jurisic. De aquí la parte que me interesa que veáis es una que además es técnica y es muy. Y esta idea sí que es muy aplicable en formación cuando enseñéis poste bajo, me parece a mí. Vale. Cuando ponemos un bloqueo indirecto, un bloqueo ciego para un jugador que queremos que reciba en poste bajo, como es este, ha entregado el mano a mano y va a coger este bloqueo para entrar a poste bajo. Aquí comete un error muy importante, no muy importante, pero que le pone más difícil hacer canasta a Nemanja, que es, fijaros, aquí ya ha cogido el bloqueo. Ellos no cambian, intentan aquí dar un bam o dificultar la progresión al aro. Pero él aquí ya tiene la ventaja debajo del aro. Entonces, si él es capaz de aquí aguantar, sellar esta posición, hacerse fuerte y no dejar pasar al defensor, el balón viene aquí y entra y es meterla debajo del aro. Pero mirad lo que hace él. Él sigue corriendo 2, 3 metros y acaba recibiendo aquí sin oposición. Esto es en lo que se nota un buen jugador de poste bajo, en mi opinión. Porque muchas veces los jugadores de poste bajo la meten debajo del aro porque saben utilizar el cuerpo de tal manera que no necesitan ni usar bote. Y él, en cambio, se va a esto, aunque al final acabe haciendo 2 botes, giro y el movimiento final es bueno, pero él no tendría necesidad de acabar haciendo eso, ¿vale? Lo que es aquí muy bueno en esta jugada es el spacing. Fijaros aquí qué grande estamos haciendo el campo, qué grande estamos haciendo el campo y qué espacio estamos favoreciendo para el jugador de poste bajo, ¿vale? Vale, y la última que os voy a enseñar es esta, ¿vale? Que vuelve a ser una situación de un indirecto para Gentile, para que acabe en poste bajo, y una ocupación luego de la defensa con otro tipo de movimiento para generarle tiempo y espacio también. Salida, y aquí venimos con el bloqueo a Gentile, y la salida del que le ha bloqueado, que es Dovida, sí que es un tirador, con lo cual mantiene a la defensa ocupada y preocupada y evita que ayude. La jugada a nivel de detalle es un poco desastre, ¿eh? Es el mejor corte que he encontrado, pero es un poco desastre en cuanto a que aquí no hay bloqueo al jugador de Alec, con lo cual podría no recibir tan cómodamente como lo hace. Este bloqueo está regularmente orientado. Fijaros los pies del bloqueador que le manda hacia allá cuando debería mandarle hacia acá. Y aquí Alessandro también se va hacia allá en lugar de venir directamente a la zona de recepción, ¿vale? Y luego el pase, pues es horroroso. Pero al final acaba en canasta, pues una vez más por talento del jugador y porque el spacing acaba no siendo malo. Lo que os he intentado transmitir, independientemente de que los sistemas sean mejores, peores, más enrevesados o a veces estén mejor o peor ejecutados, es que lo fundamental es que el jugador sepa para qué está haciendo el sistema, que intentemos que lo haga con orden y con rigor y con un buen timing y spacing, y que en todo momento el equipo sepa para lo que está jugando, en función de las características de los jugadores que tengo en pista y de que os he ordenado. Si eso es así y es coherente, el equipo ofensivamente va a funcionar. Nosotros, dentro de que éramos un equipo obviamente de pocos recursos, de la parte baja de la tabla y de muchas dificultades del año de COVID, de lesiones, etcétera, etcétera, pero el equipo a nivel de anotación ofensivamente funcionó muy bien. Creo que estábamos en febrero en 79 o 80 puntos por partido y en la mitad alta de la liga en cuanto a eso. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y nada, abierto a vuestras preguntas y encantado de atenderos. Gracias, Jorge. Vamos con Cristina, que tiene otra pregunta. Bueno, lo primero, felicitarte por la charla. Y mi pregunta es, por ejemplo, al final en tantos indirectos y teníais jugadores de tanto nivel y tal, supongo que los jugadores pues intentaban recortar y demás. Si al jugador le recortaban y no podía tirar, ya ellos sabían que era lo siguiente que tenían que hacer, o era un poco a la lectura que los jugadores hicieran. En función de, si te he entendido bien, me preguntas en función de si en una situación de bloqueo indirecto, si nos recortaban en esa ventaja, ¿qué pasaba, no? O sea, si nos recortaban ese bloqueo, ¿cómo solucionábamos? Sí.
Sí, pues es que esa respuesta dependerá un poco del sistema. Es muy buena pregunta, pero depende un poco del sistema. Pero siempre había solución en función de si el receptor no podía recibir, ya fuera porque le recortaban, porque le sacaban de la línea de bloqueo o lo que fuera. Generalmente muchas veces era rizar para el grande salir y recibir el balón. Y si ese grande era un 4, tener la opción del tiro o del mano a mano. Y si ese grande era el 5, subir y bloquear directo al manejador de balón. ¿Vale? En muchas de las situaciones, pero habría que ir viendo situación concreta de juego y qué sistema era. Pero la pregunta es muy buena. Ya te digo, o sea, como norma intentábamos ayudarles dándoles soluciones a casi todo, ¿vale? Y luego el jugador tiene la cabeza y en la pista a velocidad real de juego es él el que decide. Pero cuanto más herramientas y más soluciones le diéramos, generalmente percibíamos que respondían mejor. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Jorge, yo tengo otra pregunta. Los jugadores, hemos estado hablando de que los sistemas al final estaban dirigidos para que se la jugase un jugador o para que se diese una situación con un jugador concreta. Eh, ¿El jugador era conocedor de que el sistema era para él o el resto de compañeros aceptaban que fuera para él? ¿O lo sabían, no lo sabían? ¿No sé si se comunicaba, no se comunicaba? ¿O cómo lo hacíais? Son dos preguntas distintas. La uno, por supuesto, todo el mundo sabía para quién eran los sistemas. De hecho, esto el día 3-4 de pretemporada, el equipo sabía quién era nuestra primera opción en pick and roll, la segunda, la tercera, en función de quiénes estuvieran en pista y de si coincidían. Y lo mismo para off-screen y lo mismo para poste bajo. Y a medida que un sistema se metía, oye, este sistema es para este en esta situación y además en este lado porque tira mejor que en este y demás. Que si les gustaba o no, pues evidentemente no siempre les gustaba. Y a Alex Abramovich le hubiera gustado tener más situaciones para él y encontrar alguna de tiro en bloqueo indirecto y demás. Ahí ya está tu habilidad como entrenador para, bueno, pues no te doy esta situación, pero te doy esta otra. O vamos a intentar trabajar individualmente para mejorar el tiro y que puedas tener alguna salida más de indirecto, etcétera, etcétera. Pero era un poco en base a eso, o sea, saberlo, por supuesto, tienen que saberlo, claro, para quién es cada sistema. Y de hecho había jugadores que venían con un rol diferente, por ejemplo, Nemanja Djuricic, pues venía de tener un rol más importante en su equipo en Turquía, en Besiktas, o más que más importante, más relevante en las acciones ofensivas, y con nosotros se encontró pues que tenía un sistema para él de poste bajo y que todo lo demás estaba limitado. Y evidentemente, pues al principio es una guerra en todos los entrenamientos, porque además el jugador intenta demostrarte que lo sabe hacer y se salta las situaciones que tú quieres jugar de una manera para hacerte ver que lo sabe hacer. Y es un conflicto, por supuesto. Pero, amigo, ahí ya es la habilidad del entrenador de cómo gestionar eso. Genial, gracias. Charlie. Esta pregunta es con respecto a situaciones especiales de partido, sobre todo pensando en los 24 segundos. ¿Tenéis sistemas para acabar en los primeros 8, en los últimos 8, dependiendo de cómo iba el marcador y el tiempo de partido que quedaba para finales de cuarto, etcétera? Sí, jugadas o situaciones de final de cuarto, final de posesión y demás, teníamos bastantes además. Y luego situaciones, sí, en función de querer de últimos segundos, para querer buscar un triple rápido, un triple concreto, lo que fuera, sí. O sea, teníamos absolutamente de todo. No da el clinic para más, pero si me invitan otro día, abordamos situaciones finales. Adri, por favor, invítale. Que yo tengo con respecto a esto otra duda, que siendo un equipo de pick and roll, básicamente con mucho generador en el pick and roll o mucho finalizador, esas situaciones de final partido eran, imagino que a través del pick and roll, ¿no? El step up que os gustaba tanto. Sí, muchas sí. No os he enseñado nada, pero teníamos bastante Spanish pick and roll también. Y luego también había situaciones de indirectos, de fintar ese bloqueo directo para el que el rival estaba preparado a irnos a un bloqueo indirecto muy rápido con John o con Dobby. Había también indirectos, sí. Había un poco de todo, pero claro, para nosotros el pick and roll era muy, muy eficiente, entonces sí tendríamos a utilizar más. Gracias, Jorge. Nada, a ti.
Pues nada, Adri. Genial. Encantado de haber estado. Espero haber ayudado y haber aportado cositas a todo el mundo. Y nada, una vez más daros las gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti, Jorge. Gracias a todos los asistentes pues por participar de esta formación. Un placer, gracias por la claridad. Queda pues al final, pues de una forma algo tan complejo, con tantas variantes, con tantas situaciones, pues que quede claro el mensaje y la idea, pues creo que es digno de admirar. Así que enhorabuena, Jorge, por el curro, enhorabuena por el trabajo, un placer y nada, chicos, nos vemos en la próxima formación. Gracias a todos.